Bienvenidos al séptimo episodio del podcast Justicia, Vida y Territorio. En esta ocasión los voy a estar acompañando yo, Gonzalo Baptista, de comunicación del IPDRS, y pues estamos muy contentos el día de hoy porque justamente el episodio del día va a abordar temas comunicacionales, periodísticos y que tienen que ver obviamente con el acontecer diario de la Amazonía en los territorios rurales en nuestro país y también a nivel sudamericano. No olvidemos que este podcast está en el marco del proyecto Justicia Climática para sociedades más equitativas e inclusivas en América Latina, con el apoyo de Oxfam, Pan para el Mundo y ejecutado por el IPDRS. Sin más preámbulo, en nuestro episodio del día de hoy titula Comunicación y Periodismo para Defender la Vida, y tenemos a dos invitadas especiales el día de hoy. Nos acompaña Rocío Lloret, que es periodista, directora de contenidos de La Región y experta en medio ambiente, cambio climático y pueblos indígenas. Bienvenida, Rocío. Gracias, Gonzalo, por la invitación. También nos acompaña el día de hoy Nelly Hortensia Malala, periodista amazónica, integrante de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, desde donde apoya obviamente a la reflexión sobre el cambio climático. Nelly, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos, ¿no?, para servirle. Bueno, el día de hoy nos hemos sentado nosotros tres para hablar temas un poquito más relacionados con el ámbito comunicacional, con el ámbito del periodismo también, a las que ustedes están muy abocadas. Quisiera que en ese sentido, para tener un poquito más de contexto al respecto, quisiera que se presenten cada una de ustedes y cuál es la experiencia que ustedes tienen en el tema como tal en los territorios indígenas en la Amazonía. Bueno, yo soy periodista con más de casi 20 años de experiencia. Los últimos 6 me he dedicado exclusivamente a temas medioambientales, pueblos indígenas y cambio climático. Esto me ha permitido mucho recorrer el país. He tenido la fortuna de creo que conozco prácticamente todo el país, especialmente la Amazonía, la Chiquitanía, Pantanal y también tierras altas, ¿no? A la vez trabajo con prensa internacional porque el tema ambiental se ha vuelto cada vez más importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, y mucho más si hablamos de Amazonía, ¿no? Agregando ahí un poquito, Rocío, quisiera que nos cuentes un poco por qué decidiste ser periodista, ¿no? O sea, es una profesión bastante bonita, pero a la vez arriesgada, complicada, difícil. Fue muy circunstancial, la verdad. Entrando a la universidad, siempre me gustó mucho leer, escribir. Y bueno, se fue dando. Estudié aquí en La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés. Luego encontré que era mucho más que solo recoger cosas, sino contarle al mundo cómo es el mundo, ¿no? Al final eres un poco psicólogo, eres un poco antropólogo, sabes de todo y a la vez no sabes nada, ¿no? Porque prácticamente tienes que indagar para contar ciertas cosas, pero no es que seas especialista en antropología y todo. Tengo un diplomado en pueblos indígenas, cambio climático, y eso me ha ayudado mucho también a entender la cuestión de los pueblos indígenas en el país, que pareciera que es algo muy, muy circunstancial respecto a la política de los últimos 20 años, pero es muchísimo más allá desde el punto de vista académico. Y como te decía, tengo el orgullo de decir que creo que conozco gran parte del territorio. Nelly, ¿por qué decidimos ser periodistas? Bueno, mira, en el caso mío, creo que el periodismo me escogió. Creo mucho en los propósitos y desde pequeña estuve trabajando en los medios de comunicación desde mis 11 años. Ingresé a la radio como locutora de programas infantiles, pero ya a medida que uno va creciendo, uno va madurando y uno va experimentando también, al igual que se Rocío, las circunstancias se van dando. Sentí el compromiso de seguir sirviendo, ¿no? Y en el caso mío, que vivo en el norte del país, en el departamento de Pando, allá en Cobija, donde el boliviano hace patria, ¿no? Donde estamos en una zona tan estratégica. Yo recuerdo en mi adolescencia mirar periodistas, presentadores de televisión y muchos de ellos que para mí son referentes desde lo empírico. Entonces yo también, ¿no? En ese empirismo entré y
pasaron muchas cosas, los años se dieron, se abrió la carrera de comunicación social en la Universidad Amazónica de Pando, pero yo migré a Ribera Alta, porque también hice teología. Entonces, no estuve, ¿no?, en la oportunidad de ser la primera promoción. Me caso y luego, bueno, ya regreso a Cobija y digo, esta es mi oportunidad, ¿no? Empiezo a estudiar comunicación social ya siendo mamá de 2 princesas. Entonces se convierte para mí un reto y un desafío poder ser el nexo también entre el pueblo, que es mi pueblo, que son esas 5 naciones indígenas, originarias, campesinas, y esos pueblos originarios que tenemos en el norte, con las autoridades. Primero a nivel municipal, a nivel departamental, y por el azar de la vida tuve la oportunidad de trabajar también en un medio estatal que me dio la oportunidad de estar también, ¿no?, en ese nexo con autoridades nacionales. Entonces, creo que es una vocación de servicio, ¿no? Y siempre me pongo a pensar de cómo llegué a ser periodista. O sea, Dios me puso ahí y tengo que dar lo mejor de mí en el contexto que me ha tocado desarrollar esta profesión, que es más que una profesión, para mí es una pasión. Muy bien, Nelly, bastante pasión, igual en tus palabras. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno al tema. Haciendo un análisis, ustedes no me van a dejar mentir, en los medios de comunicación masivos, el tema de la crisis climática o del medio ambiente no es un tema que está en agenda, ¿no? O sea, lamentablemente, a pesar de ser tan importante, no es un tema del que prefieren escribir los medios de comunicación, ni tampoco los medios televisivos, radiales, masivos. Entonces, son contados, ¿no?, las plataformas, incluso yo diría alternativas, que intentan un poco difundir el acontecer de la Amazonía, y especialmente de estos temas tan, por así decir, complicados de la crisis climática y todo lo que tiene que ver alrededor. Entonces, ahí tal vez quisiera que nos cuenten un poco cuál es su relación, ¿no? O sea, cómo ustedes empiezan desde la experiencia personal, tal vez desde la inquietud, a interesarse por la cuestión ambiental, ¿no?, o climática. Tal vez alguna situación en la vida. Bueno, Nelly, entiendo que tú vives en el territorio, entonces obviamente está ligado a ti. Pero Rocío, no sé, en tu caso, a ver, no sé cuál es esta inquietud o experiencia personal que te encuentra con la Amazonía y con lo ambiental. En realidad mi encuentro fue mediante el periodismo como tal. Yo ya venía haciendo periodismo, otro tipo de periodismo, y de hecho trabajaba en medios tradicionales, más media. Y un día conocí a la fundadora de la región.bo, Dolly Leitón, que ya hace 13 años exactamente ya venía haciendo medio ambiente, cuando nadie básicamente se animaba a hacer medio ambiente. O casi siempre ponían la sección en la parte rosa, ¿no? De, no hay nada que poner en domingo, metamos una nota sobre estos arbolitos, digamos. Claro. Pero yo entré y me di cuenta que no se estaba contando, y no digo que sea pionera ni el medio sea pionero, ya ha habido gente que ha ido marcando hitos en eso, pero yo entré con la idea de abrir un camino, una senda, desde el medio, ya que se vea el tema ambiental como algo transversal. A mí me preocupó mucho la campaña reciente electoral, de que el tema ambiental siempre ha sido muy relegado. Para los periodistas tradicionales, o como se quiera llamar, los 2 temas principales de la campaña han sido economía y gobernabilidad, sin tener en cuenta que ambos temas están muy ligados a medio ambiente. Si vas a explotar el litio, está ligado a comunidades indígenas. Si vas a seguir explotando oro para seguir tratando de traer divisas al país, está ligado a la Amazonía. Entonces, todavía falta abrir esa conciencia. Se ha avanzado mucho. Y creo yo que la región, el medio que actualmente dirijo, ha abierto una senda, y me enorgullece mucho de que más periodistas quieran hacer este tipo de periodismo. Pero falta mucho. Y de a poco nosotros somos como la gotita que va ahora dando la piedra, ¿no? Parecería que nadie nunca te va a contratar, nunca nadie te va a pagar por una nota ambiental, por una investigación. Pero al final eso sí va ahora dando, y los medios grandes te terminan llamando y diciendo, mira, acabo de ver tu investigación, ¿la puedo republicar? Pues claro que sí. Entonces, por ahí ha sido. Obviamente las voces y los conocimientos de las personas que habitan el territorio y que son afectadas por los efectos, ¿no?, del cambio climático en las comunidades indígenas son
en realidad la primera voz del sentir, ¿no? Entonces, creo que ahí Nelly nos podría contar un poco cuál es la experiencia en ese sentido de una persona que incluso vive en el territorio. Ya, precisamente, ¿no? Y acotando un poco más a lo que comenta Rocío, si hablamos de los medios tradicionales, los temas ambientales no venden. ¿Por qué? O sea, tendrías que ver quiénes son los que patrocinan o los propietarios incluso de estos medios, ¿no? Entonces, los periodistas muchas veces hay una autocensura a muchos temas que tienen que ver con nuestras realidades, que las vivimos, que las palpamos, que las sentimos, pero que son temas que quizás no le dan una remuneración económica a quien lo está viviendo en carne propia. Entonces, creo que de ahí parte también el hecho de que muchas veces no nos abramos el espacio de ser la voz de aquellos que están ahí relegados, y más encima desde el trabajo periodístico esa autocensura de decir, bueno, si yo saco esta nota me van a censurar mis patrocinadores, ¿no? Independientemente, ¿no? Viendo todos los contextos, ¿no? Desde las normativas, desde lo gubernamental, desde lo privado, ¿no? La empresa privada, desde las cooperativas. Entonces, es un tema muy sensible, pero que necesitamos profundizar en él, ¿no? Porque la crisis climática está aquí y la estamos sufriendo, y la van a sufrir mucho más nuestras futuras generaciones. Para quienes somos padres, madres, pensamos en eso y nos carga la conciencia porque decimos hay que ponerle un alto a toda esta situación. Y pareciera que una golondrina no hace verano, y escucho a Rocío, y siempre que la he escuchado y he estado siguiendo también porque he leído bastante sobre sus investigaciones en el grupo que tenemos por parte de la OPAP, ¿no? Y siempre replican las notas medioambientales que ella escribe, y esto nos impulsa, y es como ella dice, ¿no? Lo miran y recién ven que hay un cierto rating y los medios tradicionales, queremos esto, o mandan a sus periodistas a hacer seguimiento a esa semillita. Así que yo ahí como que digo, pareciera que no, pero una golondrina puede incidir bastante. Y ese es el reto que tenemos como periodistas. Totalmente de acuerdo. Ahora, poniéndolo en un enfoque más de derechos, obviamente el derecho a la comunicación y el derecho a la información es un derecho fundamental, ¿no? Y en ese sentido, de alguna forma, deberíamos garantizar, ¿no? el acceso a información veraz, ¿no? Y pertinente a los territorios especialmente, ¿no? Si bien también es muy importante que se enteren hacia afuera, los territorios también sufren de cierta desinformación, ¿no? Y al momento de tomar decisiones es donde realmente nos damos cuenta de aquello. Entonces, Rocío, te quiero preguntar a ti, que tú eres ya incluso tienes un poco más de experiencia dirigiendo un medio un poco, esta cuestión que también nos mencionaba Nelly, ¿no? O sea, los patrocinadores, entre comillas, las publicidades, el que es al final el dueño de comunicación más o menos, cómo se lidia con esto, ¿no? Y cómo realmente los medios están abordando, ¿no? Las problemáticas y potencialidades de la Amazonía, los medios grandes, teniendo en cuenta que hay una agenda marcada, o sea, eso no lo podemos negar, y que si alguien dice que no se habla de eso en ese momento, no se habla. Entonces, ¿cómo hacerle frente desde otro medio alternativo y cómo poder tener un equilibrio, ¿no? en cuanto a los derechos de la comunicación y la información? Mira, creo que dicen que las grandes oportunidades surgen de las terribles crisis. En realidad, yo pienso que los medios de comunicación en el país, los tradicionales, están en crisis. Pero los alternativos que hemos surgido, hemos logrado no depender ni de la publicidad estatal ni la privada. No significa que la rechacemos, o sea, no es demonizarla tampoco, pero hemos aprendido a no someternos a las exigencias que suele hacerte tanto la publicidad estatal, porque casi siempre los periodistas nos quejamos que solo la estatal, no, la empresa privada también te condiciona, ¿no? O sea, que ven a cubrir mi cóctel, o le dices, mi medio no cubre un cóctel sobre, no, entonces te retiro la publicidad. Entonces,
la misma presión estatal la tiene la empresa privada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los medios alternativos? Nos autosostenemos de diferentes maneras. Nosotros en la región en algún momento hemos hecho campañas para vender poleras con el logo de la región. Tenemos donantes. Uh-huh. Yo participo mucho en fondos periodísticos que me permitan tener el dinero suficiente, porque hablamos de dinero, porque nosotros los periodistas comemos y todo lo mismo, para poder ir a investigar sin ningún tipo de presión, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos caminos que hemos encontrado nos han permitido volver a los orígenes del periodismo, que es servir a la comunidad. No servir únicamente insisto, todo tipo de patrones, no solo los estatales. Sino los Ahora ahí aprovecho de tal vez hacer una precisión para la gente, que a veces dicen, pero ¿para qué necesita ganar el periodista? ¿No? O sea, no solamente es un sueldo, ¿no? O que tenemos la idea errónea de que el periodista tal vez es alguien famoso, que tiene, ¿no?, todo a su alrededor y que la vida es solucionada, pero en realidad también hay que hacer una diferenciación entre las presentadores de televisión y los periodistas de investigación, que creo que encima en un territorio como la Amazonía demandan mucho esfuerzo, no solamente económico, sino también personal, ¿no? Entonces, tal vez ahí, ¿cómo nos puedes contar un poco para qué realmente un periodista necesita recursos, ¿no? No, y mil gracias por la precisión, ¿no? Como dices, los periodistas no somos altruistas, ¿no? Comemos, tenemos familia, hay gente que depende de nosotros. Nuestra seguridad muchas veces está en riesgo, mucho más en la Amazonía. Entonces, mira, lo que yo he encontrado es buscar fondos siempre. Uh-huh. Y me ayuda mucho el hecho de tener apoyo. A veces cuando hay viajes, siempre dejando por sentado mi independencia periodística, pero muchas veces las ONGs nos invitan a viajes, entonces sin que eso implique condicionamiento para hacer algún tipo de contenido, yo aprovecho para hacer otras cosas. Y he logrado en este tiempo tener contacto con prensa internacional. Entonces, eso a mí me ayuda mucho. Sé que suena fácil, pero insisto con esto de la gotita tratando de horadar la piedra, ¿no? Sí se puede. A mí, algunas veces cuando doy talleres, doy clases, siempre les digo a mis colegas o a estudiantes que esto es mucho de pasión, pero sobre todo también es mucho de constancia, ¿no? Sí, varios medios han muerto en el camino, lo digo con mucha pena, mucha lástima, porque se espera que sea muy pronto y claro, nosotros comemos, ¿no? O sea, tenemos familia y no percibimos un sueldo mensual. Entonces, hay que seguir haciendo camino y como dices, para mí, y con esto cierro, es que la gente, las audiencias hoy en día, los lectores, tienen que saber que esa noticia que les llega, por muy mala, buena, como quieran calificarla, la han tenido gracias a que alguien se la ha jugado por estar ahí. Nelly, y en ese juego un poco tú desde el territorio, entiendo que seguramente nos contarás, la labor periodística no solamente es arriesgada, sino también de persecución en ciertos casos, pero quisiera que también hagas una diferenciación entre ¿cómo ves tú en los medios tradicionales cómo se muestran los impactos de la crisis climática en la Amazonía y cómo los vives tú y los muestras tú, ¿no? O sea, porque hay una diferencia tremenda en ese sentido. Mira, sin duda alguna, voy a retroceder un poco más a lo que habías dicho anteriormente, igual era respecto a la brecha no comunicacional que tenemos en el norte amazónico. Y para pueblos indígenas es mucho más estrecha que para quienes estamos en la capital. Mi persona, que ha trabajado aproximadamente casi 10 años, una década en televisión, donde los periodistas y la mayoría de mis colegas no nos dedicamos específicamente a un periodismo especializado en ciertas ramas. ¿Por qué? Porque el mismo contexto no nos da la oportunidad y porque más allá de la pasión y de todo aquello, también se requiere de recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos económicos para poder realizar cualquier tipo de investigación, tanto para
recopilar datos como también para darlos a conocer, ¿no? Y de ahí, mira, cuando hablaban hace un instante del tema de los financiamientos, ¿no? Llegando un poco a esto, muchas veces se dan concursos y se dan algunas alternativas que nos llega a través de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Pando. Y muchos colegas entran, leen la convocatoria y muchos desisten, ¿no? Porque esos presupuestos, incluso de algunas ONG, de algunos organismos o algunos medios, incluso nacionales, que solicitan que Pando también visibilice, muestre lo que está aconteciendo, no solamente en temas de cambio climático, sino en diversos temas. Los colegas ven y dicen, bueno, esto no me alcanza, no me da, porque hacen su presupuesto desde una perspectiva, desde el urbano, desde el eje troncal o desde lo que está pasando en otros contextos, ¿no? Cuando aquí vos podés tomar un minibús y recorrer, qué sé yo, 15 kilómetros con 4 pesitos, ¿no? Tú tomas 2 cuadras con 7 bolivianos en un mototaxi, te estoy hablando. Y para moverte de una región, de una comunidad a otra, de un municipio a otro, te sale mucho más costoso. Los alimentos, al ser frontera y al estar tan relegados del eje troncal, nosotros dependemos, por ejemplo, mucho del Perú y del Brasil. Entonces todo eso va añadiendo costo al momento de investigar. Entonces el periodista tiene un fondo que no le es quizás suficiente, o que el medio le dice, mira, tienes que ir a tal lugar y tu viático, como es comunidad, son 69 bolivianos, ¿no? Para tu día, o te vamos a dar cierto estipendio. Entonces no hay la motivación, no porque no haya el compromiso social, sino porque no hay las condiciones. Entonces ahí donde la brecha se hace más estrecha y es más difícil llegar a estos territorios donde las naciones indígenas, ¿no? Donde las comunidades están precisamente necesitando conocer lo que está pasando más allá de sus pueblos para poder tomar las decisiones que a futuro o en el mismo presente ya les están afectando. Toman decisiones desconociendo muchas cosas, con un discurso de ayudar a prevenir desastres naturales, a prevenir tantas cosas, pero hay otros intereses de por medio. Casi nunca es algo altruista de parte de los organismos, y muchas veces no lo conocen porque ni el periodista puede llegar a informarles, ni ellos pueden informar precisamente por este tema de brechas que hay. Me recordó un poco a la época de incendios hace unos años, donde unos influencers se juntaron en un hotel a decir basta, ¿no? Y fue increíble porque, claro, había ese desconocimiento total de, como tú dices, ¿no? Al ser urbano y qué se puede hacer desde mi ser urbano, ¿no? Hacia los territorios, y que tal vez desde algún punto de vista ellos han pensado que su acción era bastante buena, ¿no? Pero tal vez ahí nos da un poquito para charlar respecto a cómo también la comunicación y el periodismo tienen que estar también relacionados al intercambio de experiencias y saberes que existen en los territorios, y no solamente informar por informar, sino tener un contexto, ¿no? Porque muchos periodistas incurren en el titular, ¿no? En la primicia y en llamar la atención, y en realidad, por ejemplo, pasó con los incendios, hablando propiamente, y cuando la gente celebraba que había el pacto, la pausa ambiental, ¿no? Cuando en los territorios se estaba sintiendo una gran necesidad por parte también de la seguridad alimentaria. Entonces, en ese sentido, no sé, yo les planteo cómo estamos viendo en realidad, Rocío, la cobertura, ¿no? De los medios en realidad hacia afuera, desde la Amazonía, respecto a esto, y cómo se combina con estas tradiciones, saberes y cultura realmente del propio ser amazónico, ¿no? Mira, yo voy a hablar en primera persona un poco de la especialización. Nelly tiene la fortuna, la ventaja de conocer su territorio, pero quienes venimos de otras ciudades, yo soy de La Paz, pero vivo en Santa Cruz hace muchos años. Entonces al principio es como que tú piensas que es llegar a cualquier lugar. Por eso creo que, por ejemplo, a mí haber hecho el diplomado en pueblos indígenas y todo aquello me cambió mucho la vida, porque era aprender a entender cómo es una nación dentro de otra nación. Eso por un lado. Entonces,
siempre insisto en la especialización, por lo menos para quienes vamos desde la ciudad a lo rural o a los territorios, por un lado. Por otro lado, sí soy una defensora muy férrea del periodismo como tal, sin activismo. No porque esté mal el activismo, de hecho yo creo que es necesario el activismo, pero no en el periodismo, precisamente por el ejemplo que acabas de dar. Si tú a una persona en este momento le preguntas que está bien o no la pausa ambiental, te va a decir que es perfecta, porque se ha quemado 14 millones de hectáreas. Claro, en parte tiene razón, pero te va a hablar desde la pasión. Entonces, yo ahorita estoy justo desarrollando un trabajo de investigación con pueblos indígenas y con todas las personas con las que hablo me dicen, no puedo quemar mi Chaco y mi comunidad se está quedando vacía porque no tenemos que comer. Entonces, ahí tú tienes una necesidad de un periodismo que te explique que si bien el fuego está, o sea, mal manejado, está muy mal y está mal que 14 millones de hectáreas se hayan quemado, en realidad no se trata de satanizar el fuego. Se trata de saber hacer un manejo responsable en el que todos, comunidad científica, gente de las comunidades, el Estado, se involucren y puedan llegar a un consenso, a una solución integral. Y pasa con muchos ejemplos, ¿no? El activismo es muy bueno para ciertas cosas, pero en el tema del periodismo tengo mis reparos. Lo propio, ¿verdad? En el marco de la objetividad creo que es ahí donde tenemos que tratar de llegar a ese equilibrio, ¿no? De ver lo que realmente es el bien común para un buen vivir de nuestra sociedad, porque es como lo viene recalcando Rocío, ¿no? Para unos está bien, para otros es una necesidad, ¿no? Y estamos hablando del tema de ganadería, ¿no? En mi región, donde el extractivismo de los recursos naturales, como es la castaña, el azaí, el majo, tienen su temporada. No es que todo el año vas a Pando y todo el año hay castaña. No es que todo el año vas a encontrarte con azaí. No es que la carne esté en el mejor costo, ¿no? Entonces todo tiene que llegar precisamente a esa objetividad de informarnos e informar, ¿no? Pensando siempre en lo que es mejor para todos. O sea, predicamos mucho el tema de la soberanía alimentaria y ponemos algunas cláusulas muchas veces, como Estado se pone muchas cláusulas, tratando de equilibrar. Pero también está el otro lado del activismo, como bien lo remarca Rocío, y bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos creo que en pro de tratar de mantenernos en ese marco de objetividad que nos permita dar mejores condiciones a nuestro pueblo. Totalmente de acuerdo. Y justamente hablando de este tema, para los territorios en los últimos años también, en realidad la comunicación se ha vuelto más en una forma o una herramienta para la defensa, ¿no? Y con el avance de las tecnologías justamente que han ido mejorando a lo largo del tiempo y que ahora incluso en los territorios rurales tienen acceso a un teléfono inteligente, a internet, tal vez no en muy buenas condiciones como en el área urbana, pero también quisiera que pensemos desde este punto de vista de cómo, digamos, los territorios se han ido apropiando también y han ido tomando la iniciativa, ¿no? Para informar, para comunicar y más que todo, como les digo, para denunciar, ¿no? Que en realidad creo que tiene un punto más que información, es denuncia y defensa del territorio y del acontecer rural. Y en ese sentido, teniéndolas a ustedes dos aquí, quisiera que tal vez nos cuenten alguna experiencia de un caso de impacto del extractivismo, y de la crisis climática que tal vez ustedes hayan trabajado periodísticamente y cómo esto también ha trascendido en sus vidas, ¿no? Porque entiendo que, como mencionaba, no solamente es una cuestión de informar y redactar y ser objetivo, sino también creo que a cada una de ustedes seguramente ver este tipo de casos tan complicados
tocan fibras muy sensibles y tenemos también muchas percepciones y preocupaciones respecto a lo publico, no lo publico, será muy grave, no será muy grave, correré riesgo si publico esto. Entonces quisiera que nos cuenten algo para que también podamos enterarnos de su trabajo. Yo sonrío un poco porque en realidad no podría darte un solo ejemplo. Cada cobertura me deja esa sensación que acabas de describir, pero me quedaría con 2 casos clave. Primero, en el reciente taller que justo fue donde conocí a Nelly, que tuve la fortuna de hablar con personas de comunidades a las que jamás en mi vida hubiese podido acceder. Me encantaría llegar en algún momento, ojalá, pero es este conflicto, por ejemplo, que ha generado la propia minería del oro. Yo soy consciente de que nadie acá va a estar de acuerdo en la explotación ilegal, porque es el extractivismo como tal. Pero luego conocer a la gente, estar en los lugares, que alguien te cuente que si las barcazas ilegales no les dejan petróleo, no van a tener, diésel, no tienen luz, que solo la tienen 6 horas al día mientras tú estás con el teléfono en cualquier momento. Entonces, ese tipo de cosas te llevan a siempre pensar un reportaje desde la diversidad de las fuentes, ¿no? Y vuelvo otra vez a no solo desde el activismo, a condenar las cosas. Eso por un lado. Por otro, el hecho de un día ponerte a pensar, tengo que cuidar mi seguridad, cuidar la de mis fuentes, pero al final y al cabo, si no hago esto, las cosas van a empeorar. Y puede que sea un poco mi responsabilidad indirecta. Entonces al final estás en un juego de valientes, y no lo digo en tono de somos héroes, sino de si en algo podemos aportar, hacer, es mejor hacerlo y no callar, ¿no? Ahora, ahí hay otras cuestiones que hay que analizar, como que en ciertos territorios se cuida mucho, hay ciertas especies de aves, por ejemplo, que están solamente donde hay cocales, en zonas prohibidas. O sea, son elementos que uno se pone a evaluar cuando ya ha recogido toda la información y tiene que quedarse con el fin último. Y el fin último es servir a la comunidad, o en todo caso, ver un reportaje no desde el sensacionalismo de con esto voy a vender y con esto voy a ganar un premio y con esto voy a tener mucho dinero, sino a quién voy a ayudar o voy a poder ayudar a, no sé si salvar es muy ególatra, pero puedo cambiarle la vida a alguien. Nelly, tú que nos cuentas desde el mismo territorio, y tengo entendido que tú trabajaste en medios de comunicación más masivos, pero también yo sé que también has tenido una experiencia bastante difícil porque a pesar de trabajar en medios reconocidos, al final eres tú la que vive en el territorio, no el medio, ni los directores, ni cómo lo haces y qué caso nos puedes contar de esta experiencia. Mira, creo que más que un caso en específico, sensaciones que me ha tocado vivir, ¿no? Por lo general, mis despachos han sido siempre en vivo y me ha tocado dar a conocer alguna información de manera como que tenemos la primicia, ¿no? Pero que de pronto no iba con la línea editorial del contexto mediático, político, lo que estaba en la agenda. Y bueno, espaldo, ¿no? Demos paso a otro departamento, ¿no? Y se ha quedado un poco relegado y luego venir a decir, ¿qué está pasando con el tema de la minería? ¿Qué está pasando? Dice que va a haber inundación. Y yo lo he querido posesionar y me ha tocado estar relegada un poco, ¿no? Y en algún momento he ido hasta la protesta de quizás aprovechar mis estados de WhatsApp, como poner Pando también es Bolivia, ¿no? Desde un tema más personal, porque yo estoy viviendo en el lugar, sé lo que está pasando en el contexto, y si bien el periodista no debería sentirse parte, pero estoy ahí y soy de ahí, ¿no? Entonces, más allá también de ser periodista, soy una pandina más, viviendo donde se están dando todas estas situaciones de inundaciones, de incendios. Recientemente hemos tenido también
recurrentes incendios en la zona de la Reserva de Vida Silvestre Manuripi, ¿no? Donde uno tiene que entender muchas cosas que van más allá del momento, ¿no? La sequía que está atravesando. Este año, por ejemplo, nos preparábamos para la inundación. Una inundación, decían los pronosticadores, que quizás más fuerte que la del 2012-2014 y la última que hemos tenido, 2024. Sin embargo, no hubo. La seguimos esperando. y no con eso decir que estamos, sino que nos llama la atención y decimos qué está pasando con el cambio climático. Cada vez es más impredecible y es aquí donde se tiene que trabajar de manera integral, no más allá de lo periodístico, sino también desde lo académico, desde lo gubernamental y desde lo no gubernamental, donde están también las ONG, y tomar acciones más integradoras, ¿no? Que permita que nuestros pueblos, nuestra población, tanto del área urbana, el área rural, pueda comprometerse en cuidar la casa grande, ¿no? En cuidar aquel ecosistema que nos da todavía este aire, ¿no? Porque cada vez vemos que disminuye la zafra. Estábamos conversando y aquí aprovechando, ¿no? Nuestra decoración, los cocos de castaña, ¿no? Y yo les decía, me parece más un abortito, ¿no? Porque los vientos huracanados producen de que aborten nuestras plantas. Eso incide en lo económico, incide también en lo político, incide en la salud, ¿no? Y son tantas cosas que tenemos que evaluarlas al momento de pensar y replantearnos en la Amazonía. ¿Qué está pasando en la Amazonía? ¿No? Bolivia es uno de los países ricos en esta exuberante Amazonía y tengo el privilegio de estar en Pando, pero como te digo, me ha tocado muchas veces estar en el medio y decir, por favor, aquí está la nota, ¿no? Escuchen, ¿no? En su momento llamadas la atención, en su momento me ha tocado también decir, valió la pena insistir, ¿no? Cuando han llegado las ayudas, cuando han llegado los programas, cuando se está avanzando en algunos temas como el ecoturismo, ¿no? Y entre otros. Totalmente de acuerdo, Nelly. Realmente creo que la crisis climática, el cambio climático no es ya algo teórico, sino que ya se está incluso viviendo, ¿no? en carne propia, en tu caso, en los territorios. Y quieras o no, en la zona urbana también tenemos los efectos del cambio climático a buena vista, ¿no? Y yo recuerdo de alguna manera en algunos encuentros que tuvimos el año pasado, en estas ya cumbres más grandes como el FOSPA, la COP, y yo me acuerdo de una especialmente, tuvimos una mesa de comunicadores en la que nosotros, en realidad participaban muchos comunicadores a nivel regional en la Amazonía sudamericana. Y en el resultado, ¿no? En la acta con la que concluyeron, indicaban que la comunicación también es una acción política, ¿no? Y que de alguna forma esta acción política es una acción política no, que intenta hacer protección a los territorios y que tiene una fuerza movilizadora, ¿no? Y que creo que de alguna forma se ha ido reforzando con lo que les decía hace un momento de las redes sociales, porque la comunicación ha dejado de ser únicamente de los medios de comunicación masivos y ha pasado en gran mayoría a estas plataformas digitales de redes sociales, desde los cuales las redes de periodistas indígenas, la prensa local, comunicadores locales, pueden hacer ejercicio y uso de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo, cómo ustedes ven también este crecimiento, esta evolución en la comunicación en los territorios indígenas y cómo de alguna forma también, como volví a decir hace un momento, no solamente deja de ser difundo, ¿no? Cuento lo que está pasando, sino que convoco, movilizo y articulo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ustedes ven cómo está yendo? ¿Cómo se podría mejorar de alguna manera también para
continuar, ¿no?, con esta labor del periodismo y de la comunicación en los territorios propiamente. Para mí esa es una de las grandes ganancias de las redes sociales. El hecho de que haya democratizado el acceso a la comunicación y a poder comunicar desde los territorios, desde la ciudadanía, desde sectores que siempre habían sido invisibilizados. Ahora bien, tengo el privilegio también de dar talleres, de dar clases a escuelas de periodismo indígena, y para mí lo que está faltando es la articulación, tanto de periodistas, comunicadores de ciudad con los periodistas de territorios, para hacer una fusión que permita mejorar. No es que esté mal ahora, pero pienso que puede llegar a aportar muchísimo más a los pueblos indígenas. El hecho, allá hay escuelas de periodismo indígena, los guaraníes tienen una, San Ignacio Mojos también tiene otra. Entonces, es darles herramientas que permitan hacer más y mejor periodismo siempre. Yo no creo en la objetividad, pero sí creo en la búsqueda de la verdad. Entonces, esa fusión entre el periodista urbano y el periodista de los territorios, la que hace falta, y además la que le permite, por ejemplo, a los periodistas de los territorios denunciar cosas que no podrían hacer, porque alguna vez a mí me decían, claro, usted nos está hablando de investigación y todo, pero sucede que el alcalde que comete corrupción es mi tío, o es mi primo, claro, o es mi compañero de colegio, y usted totalmente no está aquí. Claro. O sea, soy yo el que tiene que lidiar todos los días con esa persona. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo denuncio? Porque yo sí soy periodista y quiero el bien de mi comunidad. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el hecho de hoy ya no vivimos en la época del periodista estrellita, ¿no? De yo soy la estrellita, ¿no? Sino estamos en un momento del periodismo de colaboración, que yo voy a acudir a los periodistas de territorio, o en el caso de Pando, en regiones que son menos accesibles por temas económicos, y las dos vamos a trabajar. Llegado el momento vamos a hacer un equipo. A mí esa es la patita que me parece que le falta a la mesa. Súper. Nelly, tú que vives en el territorio, que el tío es al que hay que denunciar. Y precisamente, ¿no? Incluso las redes sociales, ¿no? Y el acceso a poder tener señal satelital en algunas comunidades, no en todas, ¿no? Porque a veces, si bien se pinta el mapa Pando, no todas tienen, pero sí en una gran mayoría ya, ha permitido que cada individuo pueda generar información. Ahora, como bien lo marca, quizás ha estado y está faltando todavía, el tener estos escenarios donde se pueda dar las herramientas y las condiciones para un tratamiento informativo más periodístico, ¿no? Donde estos hermanos de las diferentes naciones, de las comunidades indígenas, sientan ese empoderamiento y sientan la capacidad de hacerlo en el momento oportuno, ¿no? Sin estos sesgos y sin el temor a la represalia, ¿no? Porque una cosa es comunicar, decirlo, informarlo, y otra cosa darle el tratamiento adecuado, ¿no? Para que lleguemos precisamente a esto que es la justicia social, ¿no? Totalmente. Creo que de alguna manera lo que podemos rescatar, algo así como muy importante, es este derecho al que realmente tienen las personas de comunicar y de informarse también, y especialmente en la Amazonía. Creo que los tres estamos en eso, en la misma página, desde distintos puntos de vista, obviamente. Creo que también de alguna forma lo que contaba hace un momento de estas reuniones internacionales, cumbres que se realizan para tratar con líderes de alguna forma estos temas, no tienen demasiado impacto, más que si realmente se logra comunicar e informar hacia la gente que realmente vive y habita en el territorio. Y en muchas ocasiones, de alguna forma también, no llegan ni siquiera a percibir la realidad
¿no? Ya que los medios de alguna forma, debido a la agenda, invisibilizan un poco con el mal chiste de que no existe Pando, por ejemplo. Y realmente nos parece gracioso, pero en realidad es totalmente una invisibilización al territorio amazónico, que es súper importante y que creo que es la parte amazónica entre los varios países que compartimos la Amazonía, que está por lo menos un poco más cuidada, a pesar de que no se hace demasiado para cuidarla. Y en ese sentido, ya para ir cerrando un poco el espacio, me gustaría que tal vez puedan despedirse, pero también dar alguna recomendación, alguna reflexión respecto al trabajo de no solamente periodístico, sino también a ese aporte que ustedes hacen hacia los territorios, porque al final de cuentas el mantener informada a la población, el visibilizar algo que está completamente invisibilizado, creo que también de alguna forma ayuda, ¿no? a ir haciendo ciertos cambios, ajustes, y que la gente pueda tomar conciencia y en algún momento convocarse, autoconvocarse, exigir, demandar, denunciar. Entonces, en ese sentido, quisiera que, Rocío, tal vez empezamos contigo. Bueno, antes que todo, gracias. Me ha gustado mucho esta charla, por compartir con Nelly y contigo. Yo esta vez sí me quiero referir a las nuevas generaciones, a los nuevos comunicadores, a los periodistas, a los comunicadores indígenas. El país está atravesando una crisis en todo sentido y el periodismo también lo está, y necesitamos cada vez más periodistas, cada vez somos menos, no porque no haya talento, ni recursos humanos, ni pasión, sino porque cada vez las generaciones se ven obligadas a dejar de sus carreras para convertirse en taxistas, en vender una u otra cosa. Entonces, hacia ellos, mi mensaje final sería, más que recomendación, mensaje, instarlos a que sigan haciendo. El país nos necesita en este momento más que nunca. Nelly. Bueno, yo quiero aprovechar, ¿no? Este espacio para alentar a aquellos que están todavía forjándose en lo que va del periodismo comunitario, ¿no? Tengo entendido que en la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía Pandina, ellos están trabajando en poder formar a sus periodistas, ¿no? Entonces, animarlos a que sigan aprovechando los diferentes eventos que se dan, las capacitaciones que se dan, pero también decirles, ¿no?, de que no nos quedemos con lo que nos vienen a buscar para capacitarnos, sino que precisamente esto de las redes sociales, de la internet, nos permita a nosotros autoformarnos. Entonces, hay muchas maneras de seguir profesionalizándonos más allá de lo académico, ¿no? Entonces va a depender mucho también del compromiso social. Entonces, a mis colegas empíricos y a los que tienen una formación académica, decirles que no desistan, que continúen, que todavía tenemos mucho por hacer. Nuestra Amazonía nos necesita, no necesita espectadores, sino necesita comunicadores con esta visión de preservar y conservar. Muy bien. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Rocío. Creo que como buenos comunicadores nos podríamos quedar toda la tarde hablando, pero la verdad es que tenemos que cerrar este espacio para que también la gente pueda escuchar el podcast de principio a fin. Esperamos que pues les haya parecido interesante este episodio. Totalmente celebramos que también la comunicación en el territorio ya no es una situación superficial, ya no es una comunicación horizontal que gracias a las redes sociales nos permite también interactuar, responder a través de las plataformas, y de alguna forma es importante que estemos entendiendo las dinámicas de los territorios para poder hablar desde ese sentir de los territorios.
impulsar la comunicación local, ¿no? Entonces agradezco mucho a nuestras invitadas de hoy, les agradezco a ustedes por habernos acompañado en este podcast. No se olviden seguirnos en el siguiente episodio, en el podcast Justicia, Vida y Territorio. No se olviden que este es un podcast en el marco del proyecto de justicia climática para sociedades más equitativas e inclusivas en América Latina, con el apoyo de Oxfam y PAN para el Mundo. Nos reencontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.